Buen día a todas y todos. Le agradezco muchísimo a quienes están conectados en YouTube. Espero que también puedan conectarse en el Meet, quienes lo quieran hacer. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento, emocionado de inaugurar este espacio que, bueno, lo he venido pensando desde hace tiempo. Y pues básicamente es un espacio que lo he pensado para encontrarnos, reencontrarnos y romper esta eh, visión dispersa que un poco he percibido de que andamos muy de repente ocupados y cada quien en sus temas, pero que creo que es necesario, pues en algún momento buscar la confluencia, la conversación y sobre todo romper esta idea de la derrota humana como un destino es, inevitable, ¿no? Y bueno, este espacio surge de esa necesidad personal que acabo de comentar, pero que es también compartida, ¿no? Por comprender lo doloroso, lo difícil, lo indignante que es el momento actual, a veces el coraje, a veces también el azoro que tenemos ante lo que está ocurriendo. Incluso a veces también suena divertido, pues, de ese tipo de risa nerviosa que nos produce nuestra experiencia actual con un mundo tan complejo. Pero bueno, pensé en eso, tener un espacio de acercamiento para quienes nos hemos conocido en el camino, a veces de manera virtual, a veces de manera más profunda, y hemos tenido ya una amistad de mucho tiempo y estamos buscando construir un mundo más justo, más solidario, menos violento y menos cruel. También pensé desde la pedagogía, que es a lo que me dedico, pues que pudiéramos poner a funcionar las herramientas que tenemos para aprender o reaprender una pedagogía que, si bien pueda convivir con estos tiempos oscuros, también pueda aportar un poco de esperanza ante este eh, presente tan incierto. Bueno, el nombre de Pedagogía de los Futuros me viene de lo que he venido trabajando y estudiando desde hace unos años. En primer lugar, desde el tema este, de el estudio de los desastres o las catástrofes o las emergencias. Desde los terremotos del 2017, pues que me metí al tema por el trabajo, he venido analizando cómo las personas, las comunidades se enfrentan a estos asuntos y pues me he encontrado con muchas visiones y unas que me han gustado muchísimo son los reportajes, los análisis y la filosofía de Rebecca Solnit. Ella es una reportera, es una filósofa, tiene muchas facetas que me han impresionado y de ahí rescaté esta idea de tener también una esperanza en la oscuridad, o como ella le llama, también encontrar lo que eh, ella le llama, por ejemplo, en este libro que aquí les presento, un paraíso en el infierno, le llama. Me gusta mucho como esas visiones que ella hace de sobre todo, buscar lo que las personas hacen, ¿no? Y habla de eso, de cómo se construye desde la catástrofe, cómo emergen estas comunidades fuertes y esperanzadoras de estos momentos de catástrofe. Bueno, de ella me viene esa primera idea del título de este espacio. Y la otra idea es del asunto de los futuros.
durante la pandemia empecé a trabajar ese tema. Tomé un diplomado que se llamaba Futuros Indefinidos o Indeterminados, algo así. Y abordamos desde muchas disciplinas, desde la filosofía, las artes, la historia, el debate climático, las tecnologías, etcétera, este tema de los futuros. Pero no lo hicimos desde la pedagogía porque allí no había pedagogos más que yo. Pero yo en ese momento no me atreví a plantear algo porque apenas estaba incursionando en el tema, pero pienso que ahora sí podría por lo menos plantear una discusión acerca de ese eslabón en el sentido amplio de lo pedagógico que conecte pues, las reflexiones sobre la naturaleza humana, en cómo aprendemos, la posibilidad de vivir juntos, de la ética, del futuro, etcétera. Entonces, de ahí nace, de esas dos experiencias, tanto de emergencias como del futuro, el nombre de este espacio. Quiero aclarar que no es un espacio de cátedra, de estudio, sino es un de diálogo. Es la idea de reconocer lo que hacemos, lo que pensamos en distintos ámbitos y imaginar soluciones colectivas. No es tampoco un espacio de futurología, ¿no? Ni de optimismo así ingenuo, esperanzador, ¿no? Basado solo en la ingenuidad, sino sí es un espacio crítico que intenta enfrentar estas narrativas de fatalidad y de hacernos preguntas interesantes, ¿no? También quiero aclarar que no es un espacio institucional. Yo desde hace 2 años he venido haciendo entrevistas para un espacio que tengo en el canal de la UNESCO, pero esto es independiente de esas tareas de ese horario laboral, ¿no? Y bueno, el gran reto es que estas conversaciones pues rompan esa comunicación digital que de repente es muy fría y no alcanza la profundidad. Bueno, ¿cómo funcionará este espacio? Es de manera muy sencilla. Cada semana propondremos entre todos, todas un tema. Alguien conducirá la sesión, en este caso yo. Pueden ser actividades, pueden ser también en modalidad de una entrevista, proyección de algún video, diálogo en equipo, lo que se les ocurra. Bueno, así que la primera idea que tenía, pues era que cada quien propusiera una idea de lo que le gustaría que ocurriera en este espacio. Pueden ir comentando en el chat, de cómo quisieran que este espacio mejorara, que pudiera tener una buena, conducción y que pues fuera pues interesante, ¿no? Para todos, que no fuera algo, como decía, este, tipo cátedra, que no sea una clase, sino que sea realmente una conversación. Entonces, eso quiero proponerles que a través de el chat puedan mm, proponer ideas de cómo les gustaría que fuera este espacio, ¿no? ¿Qué les gustaría o qué no les gustaría que ocurriera en este espacio? Entonces, pues en la medida de que avanza la sesión, por ahí pueden ir compartiendo, por favor. Bueno, si les parece bien, quisiera iniciar entonces con esta charla, con esta sesión, pues comentando básicamente el primer tema, ¿no? Que es si la guerra es evitable. Y este tema lo elegí porque, pues, no sé ustedes, pero pienso que ya estamos en una tercera guerra mundial o estamos a punto de entrar en una tercera guerra mundial y ese tema, pues es muy importante reflexionarlo. No quisiera verme muy catastrófico en ese sentido, pero sí pienso que es importante identificar que no es que estemos en una etapa tradicional
tanques y aviones como las películas de la Segunda Guerra Mundial, pero sí tenemos un escenario muy complejo a nivel global, con muchos frentes de violencia, de combates, también de desastres humanitarios y de violencia generalizada. Es más, hoy sí está América Latina metida en medio de esos temas. En las dos primeras guerras mundiales no hubo, América Latina no estaba propiamente metido, pero hoy sí. Y estamos entrando en una fase muy peligrosa, creo yo, con Venezuela, con Cuba, con las amenazas que hay a Latinoamérica, y creo que hay que reflexionarlo. Pero bueno, elegí un texto que se llama ¿Por qué la guerra?, de Einstein y Freud, que es un texto que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con algo parecido a lo que hoy nos ocurre. Ese texto lo generaron hace ya casi un siglo, pero venían de la época de la Primera Guerra Mundial, y también de una pandemia que era la gripa española, ¿no? Un escenario muy semejante al nuestro, y se planteaban ellos en ese momento, si era posible evitar la guerra. Era una de las preguntas clave de este intercambio que tuvieron Freud y Einstein a partir de algo que se llamaba la Sociedad de las Naciones, que era una sociedad, quizá algunos tengan ese contexto, pero la Sociedad de las Naciones se fundó después de la Primera Guerra Mundial para reflexionar sobre una pregunta clave, que era ¿por qué, si teníamos los mayores avances en arte, cultura, ciencia y tecnología, habíamos optado o había optado la humanidad en ese momento por el exterminio ante las diferencias? Esa Sociedad de las Naciones que se había fundado, les decía, después de la Primera Guerra Mundial, tenía el antecedente también de la pandemia, que por cierto en esa pandemia Freud perdió a una de sus hijas, y reunió a las y los grandes intelectuales de esa época, entre ellos Einstein y Freud. Y entonces la dinámica era que los integrantes de esa sociedad pudieran elegir a alguien con el cual conversar, una especie de rival o interlocutor académico, y Einstein eligió a Freud para hacerle esta pregunta: si había una manera de liberar a los seres humanos de la fatalidad de la guerra, si era posible eso. Y él decía, ¿cómo es posible? Un poco lo que comentaba ayer, que la masa, por efecto de los medios artificios, ahí hace una crítica a los medios de comunicación, se deje inflamar con tan insensato fervor a la guerra y hasta el sacrificio de la vida. Ese era el cuestionamiento que le hace primero Einstein a Freud. Y hay algo interesante en esa primera carta de Einstein. Él afirmaba, él era un pacifista, por cierto, él afirmaba que era necesario tener una especie de fuerza multinacional que pudiera evitar la guerra. Es decir, que cada uno de los estados, de los países, tenía que ceder un poco de su soberanía a una autoridad internacional. Porque decía que no solamente era cuestión de evitar el armamentismo, sino que tuviera que haber un derecho internacional, se lo planteaba Einstein, que pudiera evitar que alguien decidiera sobre los demás. Y ahí plantea esta
solución de orden práctico de cómo evitar la guerra. Bueno, pues teniendo una serie de normas, de acuerdos y respetando un derecho internacional sobre la soberanía de cada una de las naciones. Ese es un planteamiento eh, este, que hace Einstein, y quisiera un poco que pudiéramos reflexionar en ese sentido sobre este primer, este primer postulado que hace Einstein. Si es posible, aquí les voy a poner la pregunta, en el futuro, con esta idea de Einstein, como humanidad, seamos capaces de, mm, por ejemplo, al 2050, es al 2050, no un siglo, déjenme. Mm, que podamos lograr al 2050 vivir sin guerras, o por lo menos sin menos guerras, a través de esto, ¿no? De derecho, de acuerdos internacionales, o de una fuerza que vaya más allá de las soberanías internacionales. Es esto un poco el debate que hay ahora sobre los que algunos llaman el nuevo orden internacional, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos llegar a eso, un horizonte próximo? Lo puse en 2050 porque se supone que en esa fecha, hablando de futuros, será un escenario muy complejo porque será el momento de que muchos de los recursos naturales que tenemos, pues ya no serán suficientes para atender a la humanidad en su conjunto. Es un punto límite y tendrá que eh, cambiar el modo de civilización que tenemos para que al 2050 podamos vivir de otra manera y los recursos alcancen para todas y todos. Bueno, esa es la pregunta. Me gustaría que pudiéramos contestarla en el chat o, bueno, ahora veo que Gina está acá conectada. No sé qué pienses, Gina, de esta pregunta, si es posible eh, como humanidad que podamos vivir sin guerras y tener esos marcos internacionales, esas normas que nos ayuden a, más allá de las naciones, más allá de la soberanía, alcanzar una paz o por lo menos menos guerras. ¿Qué opinas? Hola, hola, Adolfo. Sí, pues mira, son como muchas ideas que tengo en este momento en mente. Digo, pensando primero en ese texto que estás comentando, y justo ponía esta pregunta en YouTube: ¿qué tanto en realidad podemos pensar si realmente es posible un futuro sin este tipo de conflictos armados? O cómo podemos pensar también las formas o qué formas podemos imaginar de ir combatiendo este tipo de ideas sobre la guerra, eh, sabiendo que la violencia es parte del propio ser humano, ¿no? Que también están ahí este tipo de deseos que se cumplen de los seres humanos, y además esta necesidad también de las naciones que a pesar de los años, a pesar de avanzar entre los siglos, sigue siendo esta política de la dominación, del poder, de la supremacía. ¿De qué otra manera se puede hacer? Y además pensando que las guerras, como lo ponía en el primer mensaje que ponía, pues ya no solamente se da, como tú decías hace rato, en esta parte del frente
en donde están confrontándose ejércitos armados, sino hay una guerra mediática tremenda y una guerra de desinformación bastante grande. Entonces, son guerras que se están librando en muchos frentes distintos a otros conflictos en el pasado que hemos visto, incluso las propias guerras mundiales, ¿no? Hoy esta guerra está en otros frentes, que de qué manera podemos pensar esos futuros. Y pensando también en esta autora también que mencionabas, que hablabas de Rebecca Solnit, y que ella en algún punto recuerdo, solamente he leído un libro de ella, pero recuerdo que decía que muchas de las catástrofes que han ocurrido ocurren porque la gente o las personas nos hemos negado a, a pensar o enfrentar lo inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también esta idea de pensar en un mundo sin guerras nos puede llevar a no estar preparados también para ellas, ¿no? Sí, muchas gracias, Gina. Sí, acá también están comentando que no, ese camino no evita la guerra. Que no. No tener acuerdos internacionales no es suficiente. ¿Sabe? Resulta un poco obvio por lo que estamos viviendo, ¿no? Este, que no por tener un derecho, unos acuerdos, unos convenios a nivel global, ya por eso la humanidad ha dejado este, eh, de actuar como ahora lo hace. De hecho, en el texto de Freud habla sobre eso, ¿no? De que lo paradójico de las leyes es que prohíbe lo que ya se hace, ¿no? Es decir, está mm, este derecho internacional diciendo no hagas eso que ya lo estás haciendo, entonces no es suficiente. Y es un poco el papel ahora veo de los organismos internacionales como la ONU, que dicen, oye, eso que ya hiciste, pues no lo debes hacer, pero porque recuerda que hay un derecho ahí internacional, pero no hay fuerza que alcance para eso, ¿no? Eh, sí, pueden unirse quienes quieran, por el Meet para participar directamente y no solamente aquí por el chat, pero pueden unirse quienes quieran. Bueno, eso es importante porque pensar hacia adelante en un futuro que no puede evitar las guerras por la vía diplomática, por la vía del derecho, etcétera, sí nos pone en una situación bastante compleja porque pareciera que no hay forma, no habría forma de vivir en un mundo pacífico, ¿no? Eh, de hecho, Freud habla que eh, solo se puede tener un acceso no a una vida, a un acuerdo a través de una violencia. Él habla de que en ese texto, eh, que pues contrario a lo que dice Einstein, no es la fuerza del derecho, sino la violencia. Él dice que el derecho se ha instaurado gracias a la violencia. Y esa es una distinción que me parece muy importante, porque no solamente se trata de este, pensar que a través de la fuerza de la razón o de la justicia es como se ha instaurado eh, el derecho, sino que muchas veces a través de la misma violencia. Y hace poco, Chillina, adelante.
Ay, gracias, es que pensaba en esto que dices que, digo, si al final, si bien no es posible a lo mejor pensar en un mundo, en un futuro sin este tipo de conflictos, de guerras, lo que sí es, me parece, en esto que estamos viendo hoy en día, indignante, a lo mejor es la falta de respuesta o de respuestas fuertes, poderosas y que mucha de esa respuesta que a lo mejor esperaríamos ver en los organismos internacionales, en los gobiernos de otros países, lo están tomando la sociedad civil en algunos países, ¿no? Entonces, me parece que por ahí sí hay un camino muy interesante para la pedagogía, para la educación, para la sociedad, para la cultura, que es cómo ir formando esta ciudadanía crítica, esta ciudadanía que levanta la voz, esta ciudadanía que no permite también que se atropellen sus derechos, ni los derechos de los otros y las otras, porque de pronto quedarnos cruzados de brazos en otros países viendo cómo se cometen semejantes atrocidades contra pueblos completos, y la mirada se sigue volteando hacia otro lado, ¿no? Y se siguen promoviendo eventos distraen la atención de las personas hacia allá. Entonces creo que el pensamiento crítico, el educar acerca de la desinformación, del papel que tienen los grandes medios de comunicación y las redes sociales y demás en este tipo de conflictos, ayuda mucho también a generar conciencia y a buscar otros caminos posibles desde la construcción de las propias sociedades y no tanto desde la destrucción masiva de los gobiernos. Sí, claro. Eso que dices es muy importante. Eh, ahora, eh, eso que estás planteando de buscar otras opciones desde la educación, la cultura, etcétera, por supuesto, lo vemos como una necesidad, pero quería plantear este asunto de si es posible hacerlo sin violencia o solo con esa idea de la justicia, sino necesitaríamos de una fuerza o de una violencia y de una violencia para limitar la violencia que ejercen ciertas personas, comunidades o países. Porque Freud lo que plantea es que no es suficiente con la razón. Sí se necesita tener la fuerza de una comunidad para limitar la violencia de una sola persona o un solo ente. Porque él llama la atención, respondiendo a Einstein, de que estamos movidos por dos fuerzas inseparables. Eh, el Eros, que es la pulsión de vida, y el Thanatos, que es la pulsión de destrucción. Pero dice que esas fuerzas están interactuando todo el tiempo. Y entonces la pulsión de vida, esta que tú dices de la cultura, de la educación, etcétera, requiere al mismo tiempo de fuerza y violencia, porque no es suficiente con eso. Y les pongo este libro que ayer compré, este, que es uno de los libros que la UNAM rescata de esta biblioteca de Chapulín. Está muy bonito, se los recomiendo. Este es un libro impreso, pero la UNAM lo reeditó porque son las lecturas que leían los niños en 1942, en los años 40, los tiempos también de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo México editó varios libros para que leyeran los niños en las escuelas. Y uno de ellos era este libro que se llama Un gorrión en la Guerra de las Fieras. Y ese elefante que se llama ahí, por eso compré el libro, ese elefante se llama Adolfo, que es un elefante, ya después, o sea, lo compré sin saber por qué se llamaba Adolfo, y después ya que leí la historia, es que se refiere a Adolfo Hitler. Entonces, es la historia de un elefante que en la selva, después se tiene que enfrentar contra un oso que es Rusia, y a un tigre que es, entiendo que es China, y así, bueno, da la historia
ilustrada de la Segunda Guerra Mundial y de un gorrión que obviamente no tiene la fuerza de estos animales, pero tiene astucia e inteligencia y hace que la guerra se detenga cuando engaña a este elefante, ¿no? Pero lo que quería llamar con este ejemplo de este libro que leían los niños en los años 40, y hay como 10 tomos que les recomiendo que los busquen, están en las librerías de la UNAM, están muy baratos, por cierto. Es que a los niños en ese entonces se les planteaba que a este poderoso, en este caso este elefante, se le combatía también con la violencia del tigre, del oso y con el ingenio del gorrión. Entonces había esta necesidad de una fuerza y de una inteligencia, ¿no? Esos eran los textos de los años 40 que se me hicieron muy interesantes, pero aquí la pregunta que quería hacerles también era, en ese sentido, ¿qué necesitaríamos ya lo decía Gina, ¿no? Si es insuficiente tener leyes, normas, acuerdos internacionales, necesitamos acudir a la cultura, a la educación, a la formación, pero no sé si eso sea suficiente o haga falta una fuerza también que pare esa violencia. Eh, entonces, por acá, el Mateo dice, los acuerdos, Freud está alineado de modernidad. Dice Mateo, lo que necesitamos es recuperar la convención social y dejar el marketing y la propaganda. Sí. Bueno, entonces una de las posturas de Freud es que tenemos que reconocer nuestra ambivalencia, ¿no? Entre esa pulsión de vida, esa pulsión de muerte y reconocer que no es suficiente con acuerdos, con derechos. Pero hay otra cosa que plantea Freud y que me parece muy interesante, es que esta idea de amar al prójimo como a sí mismo, dice él, es una idea imposible, porque dice él, que por cierto fue muy criticado por eso en ese texto, que es imposible porque en medio está la envidia. Entonces, que la envidia hacia lo que los otros tienen, o hacia lo que los otros pueden ser, es un sentimiento muy fuerte que no deja amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, que mientras no entendamos esa violencia interna que tenemos, va a ser muy difícil que podamos actuar en favor de amar al otro que es extraño, al otro que es distinto a uno mismo y que, por lo tanto, esa consigna del cristianismo, en ese caso, es imposible de seguir. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos están basadas en esa ética cristiana, ¿no? Incluso muchos postulados de la pedagogía, de la educación, habla de eso, de encontrar en la alteridad, en el otro, la otra, la riqueza, algo que nos puede también unir, que nos puede como humanidad hacer más solidarios, etcétera. Pero Freud dice que eso no es posible mientras no podamos entender que muchas de las cosas que nos
motivan, tiene que ver con ese asunto de que o es muy difícil o es imposible amar al prójimo. No sé qué piensan ustedes de esto, porque también mucho discurso pedagógico está sentado sobre esta idea de el otro como alguien importante, relevante, que tendríamos que querer de cierta manera, apoyar, hacer crecer, etcétera. Gina, por favor. Sí, bueno, yo no estoy como muy de acuerdo con esto de que no, que sea imposible amar al otro, a la otra, pero pienso que se tiene que formar también para ello, siento que se tiene que cultivar esa parte. En eso, y tiene como mucha relación con esto que preguntabas hace rato, si este trabajo a lo mejor desde la cultura, desde la educación, si es suficiente o no. Y tiene que ver con esto, con el reconocimiento del otro, de la otra, con ver, con combatir esa deshumanización, ese aislamiento también, ese miedo a través de lo contrario, ¿no? De reconocer al otro, a la otra, como semejantes a nosotros, como iguales. Pero en este sentido yo creo que sí es posible, creo que en eso se basa también la educación siempre, en pensar que es posible, pero sí estoy de acuerdo en que no es suficiente esa acción para instaurar la paz, que no es suficiente para acabar con este tipo de conflictos, pero sí creo que es algo irreemplazable, que es algo, que es una condición necesaria. Em, o sea, sí tendría que haber quizás una fuerza mayor, pero sin esta parte del trabajo con las personas, sin esta parte de reconocimiento del otro, de la otra, sin esta parte de trabajar, de construir desde la sociedad civil, creo que sería mucho más difícil hacerlo. O sea, sí el derecho internacional tendría que alinearse desde mi perspectiva, sí tendría que haber una coerción quizás más legítima del Estado, tendría que haber respuestas más claras de los gobiernos, o sea, una fuerza mayor, pero sin esta parte de construir desde las personas, sin esta parte de reconocer a la otredad, no creo que sea posible. Para mí es un elemento irreemplazable. Y claro, no es una cosa por otra, este, pero sí creo que es necesario cuestionar de fondo estas ideas de por qué, bueno, como la pregunta que hace, ¿no? ¿Por qué la guerra? Bueno, hoy una de las respuestas es por la envidia. Es decir, porque el otro o los otros puedan tener o ser algo que yo no soy. Entonces, antes este, de que el otro mm, lo siga teniendo o lo siga haciendo, entonces yo tengo que impedírselo, ¿no? Y quizá eso tiene que ver también, no sé, incluso pensaba ahora en la relación docente-estudiante, o lo que ocurre luego en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en un trabajo, en las relaciones institucionales, que no es que en esta violencia que se ejerce, por ejemplo, de profesores a estudiantes, de que antes de que el otro pueda hacer, yo se lo impido, yo lo limito, a veces de una manera directa, a veces de una manera velada, pero esta idea de, bueno, que podamos ser todos en nuestra diversidad, se ve limitada por esta noción de envidia, ¿no? Este, y ahí eh, dice bien Mateo, no a distinguir el amor romántico, el amor universal pitagórico, el amor, etcétera. Bueno,
Einstein planteaba la amistad, ¿no? Como no el amor romántico, sino este, sino la amistad entre las personas y las naciones. Y por ahí quizá pueda ser más poderosa la noción mm, de amistad que de amor. Podríamos después hablar sobre el asunto. Pero bueno, ese es un asunto que me llamó la atención del texto de cómo en en la guerra intervienen estos sentimientos que Freud identifica, ¿no? Y que él llama este asunto de las pasiones cálidas. Hay unas que son como pasiones frías, le llama él, que son más calculadoras, digamos, más desde el punto de vista intelectual, de qué pasará en los próximos años, tendremos suficiente o no. Y hay otras pulsiones u otros sentimientos que tienen que ver con estas cuestiones que no son tan racionales y que tendríamos que identificar para ver en dónde están las razones profundas de la guerra, ¿no? Hay otro asunto que también, bueno, y eso tiene que ver con algo que, eh, desde el punto de vista de la lucha de clases, si lo queremos ver allí, también se, se relaciona con el momento actual, ¿no? Que es que, o sea, esas envidias también tienen que ver con la idea de que debe haber vencedores y vencidos, amos y esclavos, de que debe haber alguien siempre más poderoso que otro y que ese alguien más poderoso sea quien distribuya los bienes, quien esté distribuyendo estas posibilidades de privilegios y quienes tengan más y quienes tengan menos, ¿no? Eso también lo plantea Freud en ese sentido. Hay otra cosa que también me llamó mucho la atención en en este texto, que habla sobre lo que él llama el pacifismo estético. Y él dice que la guerra no es solamente una cuestión racional y puramente técnica, sino también es estética. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de de los años, la humanidad ha ido creando cierta estética sobre lo que es una vida aceptable y que según esta evolución, si lo queremos ver así, evolución estética, evolución cultural, la guerra es inaceptable. Es decir, que las matanzas, el poder sobre los otros, incluso como ese librito que enseñaba, es inaceptable. Es decir, eh, según él, nuestra constitución, después de muchos años, intelectual, artística, etcétera, nos dice que no es posible aceptar este desastre. Entonces, eh, yo quisiera preguntarles si estéticamente hoy la guerra, el dominio, los privilegios, este, creen que estéticamente está siendo aceptable o no hoy en día. Si tenemos una estética de la guerra que rechaza esta tesis de Freud, que según él dice que según nuestra evolución estética y artística, y cultural, tendríamos que rechazar, dada ese desarrollo, la idea de la guerra. Y la pregunta que quiero hacerles es si eso está funcionando o no. Si nuestras estéticas, nuestro arte, nuestra cultura de hoy en día rechaza o no esa idea de la guerra. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, en vivo solo está Gina, pero por el chat estamos aquí. ¿Qué piensas, Gina, sobre esta visión de Freud acerca de que la cultura, el arte, la estética tendría que rechazar la idea misma de la guerra y todas sus imágenes? Pues es que me parece que por un lado, sí, porque son medios de construcción de sociedades y de sociedades pacíficas, pero por otro lado también son un medio de sublimar esas, pues esas pulsiones también, esas otros deseos, y creo que eso no partiría del rechazo, partiría también de la aceptación de la propia naturaleza humana y a partir de aceptar esa naturaleza humana, esa parte violenta de la naturaleza humana, canalizarla, sublimarla a partir también de experiencias, de representaciones estéticas. También creo que el arte y la cultura permiten eso. Por eso me parece que son caminos, iba a decir herramientas, pero creo que son mucho más que herramientas, creo que son caminos, formas mucho más poderosas para la construcción de la paz que otras que de pronto buscamos utilizar. Entonces, si bien la cultura, las artes, la educación no van a sustituir las grandes fuerzas que se requieren para construir la paz o para instaurar la paz en el mundo, sí pueden legitimar a las instituciones y sí pueden, desde ya sea desde este rechazo de las manifestaciones violentas o desde esta otra forma de expresar esta parte de la naturaleza humana. Sí, 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 claro. Sí, lo que está diciendo Freud es que este, la cultura, o si lo queremos ampliar hacia la educación, el arte, eh, tendría que sublimar ese, como tú dices, ese instinto de agresividad, de violencia, para que impere esta visión de construcción, ¿no? Este eros, digamos. Entonces, en el eros, en la idea de creación, apuesta Freud a que la fuerza de la cultura y de la educación gane a este instinto que tenemos dentro. Entonces, de ahí creo que nace esta idea muy de la UNESCO de que en la mente de los hombres y las mujeres está, si ahí se construye, y diría hasta en el corazón de los hombres y la mente de los hombres y las mujeres, está ese instinto destructivo, ahí también se construye la paz, ¿no? Entonces, es esa idea muy de Freud, esa idea de la cultura, un poco de la cultura, la educación, el arte, una idea un poco intelectualosa, ¿no? De que ahí se construye eso. Ahora tenemos, por supuesto, nociones más fuertes acerca de cómo se construye la paz, pero un poco pienso que ahí estaba esa discusión de Freud. Hay unas opiniones muy interesantes acá. Dice, por ejemplo, dice, no somos Dios, es parte de las guerras híbridas, mientras se combate al otro, el dominante se cree al mismo tiempo estéticamente superior, como dice Milley. Este, Acá dice Venezuela es eso, gaslighting social, la Guerra Fría lo inaugura. Me parece bien esta idea de Mateo de distinguir los tipos de guerras. No es lo mismo la guerra de antes, incluso la de el periodo en que estaba Freud con la de ahora. Ahora es una guerras híbridas muy complejas.
también Liz habla sobre que no rechazamos lamentablemente esta estética de la guerra, de la destrucción, ¿no? Incluso creo que se está vanagloriando estas, este, estas nuevas formas de, mm, de discriminación, formas de humor, ¿no? Un humor muy agresivo, un poco como lo que ha planteado Trump ayer mismo, antier mismo, planteando estas imágenes de Obama, pero también de otras personas, otros pueblos, de una manera bastante agresiva, pero se ve como algo estéticamente aceptable, que causa risa, etcétera. Creo que ese es uno de los retos que estamos enfrentando, uno de los grandes desafíos que estamos tratando de entender ahora. Ale, qué bueno que estás por acá. Pues ya casi estamos un poco cerrando este, esta primera sesión, este primer experimento. Pero bueno, creo que hemos planteado dos o tres ideas que necesitamos nutrir, porque como bien han dicho aquí en el chat, hay ahora distintas formas de guerra, hay una idea más amplia de lo que es el amor, la cultura, eh, etcétera, que por supuesto rebasa este texto inicial. Pero bueno, Ale, quisiera preguntarte cómo ves estos temas que hemos planteado hasta el momento. Gracias, Adolfo. Los he estado siguiendo por YouTube y no me pude resistir. Eh, yo tengo una perspectiva que yo creo que tiene que ver con revisar la historia vieja, muy antigua de la humanidad, y es que las guerras han sido parte de lo que ha sustentado el desarrollo de las diferentes culturas. No está exento cuando lees la historia de la civilización china, de los rusos, eh, Roma, Grecia, etcétera, etcétera. La guerra ha sido, creo que, parte fundamental del desarrollo civilizatorio y me parece que sí es inevitable. Incluso a mí me ha dado de pronto por revisar la historia de guerras y batallas puntuales desde la antigüedad. Y el hecho es que parece que es algo que es irreemplazable para el logro de un montón de metas civilizatorias, vuelvo a decir. Entonces, no sé si sea inevitable a pesar de lo que uno quisiera. Otra cosa que me desató ahorita escucharlos es si hablamos de la educación y hablamos de que quizás sea a través de ella que se pueden resolver un montón de estos temas, generando pues el pensamiento crítico, una conciencia amplia de las cosas, una reestructuración de los valores y formar a las personas en valores a lo largo de la vida. Sin embargo, también nuestros modelos educativos están sustentados en ese desarrollo. Es decir, el modelo de las universidades sabemos que tiene que ver con el imperialismo inglés, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en todo lo que ha sido el sustento económico de, ahora sí que prácticamente todas las poblaciones y civilizaciones del mundo tiene que ver con el apoderamiento hegemónico de los recursos, ¿no? Lo ha sido tanto en América, en Mesoamérica, en América del Sur, los incas, o sea, todo lo que ha tenido que ver con el desarrollo de estas grandes civilizaciones que nos dan amor-odio tiene que ver con que ha habido una apropiación siempre a través de la violencia, de recursos, de voluntades y de un montón de cosas. Y finalmente el bienestar de las personas, cuando piensas, por ejemplo, en lo que hicieron los mongoles con Europa, los vikingos, tiene que ver con apropiación de bienes. Y estas apropiaciones siempre han sido a través de la violencia. Lo que yo he visto cuando me pongo a analizar las guerras antiguas es que había reglas que se negociaban. Yo voy a mandar a tantos, tú vas a mandar a tantos,
y nos vemos antes de la guerra para definir si nos agarramos o no nos agarramos, y acordaban, una vez que caiga tal o caiga cual, o pase esto, pase lo otro, la guerra se acaba. Y sí, había un montón de muertos, pero esa gente que se ponía voluntariamente o no, porque sabemos que ha habido levas también históricamente, y la fuerza de la guerra está cotizada en fuerza hombre, y eso costaba, y costaba que unos eran siervos, que otros eran esclavos, que otros eran mercenarios que sabían que por participar en esa guerra, si la hacían bien, entonces iban a obtener bienes a cambio de ello. El salario de los soldados romanos tenía que ver con los bienes que ellos recibían por participar en la guerra. Entonces, lamentablemente hay que reflexionar que no es algo ajeno y que actualmente estamos viendo solamente, por un lado, secuelas, por otro lado, consecuencias, y por otro lado, un patrón que se repite históricamente de que qué es lo que importa, al final de cuentas, es mantener una economía activa, en movimiento, y tiene que ver con apoderarse de lo que otros tienen y yo no tengo, ¿no? Y entonces se han construido estos grandes aparatos bélicos, eh, que tienen que ver un poco con este asunto. Entonces, ¿quién tiene más? Pues el que puede quitarle a más en menos tiempo y con más o menos formas. El otro día estaba viendo un documental, bueno, he visto varios, pero sobre los juicios de Nuremberg, ¿no? Que tiene que ver un poco con todo lo que usted estaba hablando. Eh, ¿Por qué? Porque se tomó, bueno, la Sociedad de Naciones, sabemos que a lo largo del tiempo y con una reconfiguración, pues se volvió en las Naciones Unidas, ¿no? Y que en algún momento, pues funcionaron y hubo una voluntad pacifista, yo creo que derivada de la memoria del horror, pero esa memoria se ha ido diluyendo, y hablando de la estética de la guerra, pues ha impactado mucho en los objetos de consumo y en los bienes que nos hacen felices a partir de entonces, ¿no? La estética de posguerra de Estados Unidos, pues es el sueño americano, y el sueño americano ha jalado ríos y ríos de gente a quererlo tener, y eso ha derivado pues no solo en más violencia, sino cosas que, digo, supongo que iremos analizando, porque esto va a ser, entiendo, Adolfo, el pie de todo lo que viene, pero sí creo que hacer la revisión de la historia y ver cómo la voluntad humana se somete, para bien o para mal, a estas, o sea, es la configuración que tenemos en el ser humano que decidimos construir. Y cuando decimos decidimos, pues ¿quién lo decidió? ¿No? Porque estamos configurados socioemocionalmente a que tenemos que tener a un líder, a un, no sé, a alguien que nos diga qué está bien y qué está mal, más allá de nuestros propios valores. Y cuando decimos que la educación puede desarrollar otros pensamientos críticos y otras cosas, sí, pero tiene sus condiciones, y sus condiciones es que cuando tú vas a la escuela, y todos los que fuimos a la escuela o tenemos hijos que han ido a la escuela, lo sabemos. Si tu niño tiene un criterio disidente, entonces es, ustedes díganme, reconducido, reconfigurado a sumarse a una visión que determina una política pública que está basada en criterios que a veces atienden otros intereses que no son exactamente el humanismo que tanto hemos querido promover. Digo, eso es en general. Yo creo que ya me cautivaste. Vamos a tener que estar aquí todos los días y seguir comentando, pero de momento serían algunas reflexiones que me salieron escuchándolos. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que gracias, Ale, por unirte, porque siempre das profundidad a todas las conversaciones. Ojalá que en una sesión tú propongas un tema y te sigamos, porque pues, pues los que te conocemos sabemos de tu sabiduría, de tu experiencia, tu perspectiva, pero me gustaría llamar la atención sobre dos cosas que dices. Una, sobre el tema de la historia, ¿no? De recuperar esta historia de lo que ha sido las guerras, etcétera. Creo que estamos en un momento donde nuestra conciencia histórica está muy diluida. Es decir, hay muchos discursos sobre esto, sobre el futuro, ¿no? Porque un poco también entrando a ese tema de los futuros, de que, por ejemplo, los jóvenes son el futuro y ya estamos viviendo ya en el futuro, ese tipo de cosas. Y no somos conscientes del momento histórico. El sujeto histórico se nos está diluyendo. Incluso
En los nuevos libros de texto, yo no los tengo tan estudiados, pero sí hay cuestionamientos acerca de la historia que se está enseñando hoy en día, ¿no? Eso por un lado. Incluso, por ejemplo, el tema de nuestra historia latinoamericana, yo la veo totalmente diluida. O sea, no conocemos muy poco sobre Venezuela, sobre Centroamérica, todo eso. Y somos parte de eso mismo. Y entonces hay unas cuestiones así súper discriminatorias acerca de lo que son otros pueblos, porque no tenemos esa conciencia histórica. Y otra cosa que también me parece importante es el asunto de las otras visiones que hay acerca de, pues de todo, unas visiones que pueden ser contrarias a lo hegemónico, ¿no? Y ahí quisiera preguntarle a Mateo que entró, estas otras visiones, incluso sobre lo humano, sobre, ya lo planteaba él, sobre lo amoroso, la escuela, la educación, etcétera, que no necesariamente vienen desde la parte occidental, porque esta conversación entre Einstein y Freud es una conversación totalmente occidental, ¿no? Es una conversación que tiene su base en ese periodo de posguerras de europeas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también está Estados Unidos. Y también una conversación muy basada pues en el mito griego de Freud, etcétera. Pero quisiera, no sé, Mateo, si quisieras darnos tu opinión, porque creo que lo que has puesto en el chat ha sido muy interesante, pero ¿qué te parece si te escuchamos? Claro que sí, 1.000.000 de gracias. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Bien, miren, soy antropólogo social. Primero que nada, les agradezco muchísimo. Yo visito su canal constantemente y me gusta mucho. Y en esta ocasión creí que era importante ponerme a escribir como loco. Miren, yo creo que lo que pasa, y si nos ponemos a analizar todo lo que hay ahorita, pues principalmente debemos, si agarramos a Marx, vemos que ya estamos en una anarquía loquísima. Pero si nosotros nos vamos un poquito más atrás y leemos la guerra las guerras napoleónicas, tienen un criterio atomizador. Incluso de esos ejércitos prusianos surge la escuela como la conocemos. 30 chamaquitos y un general dándole clases. Entonces, si nos vamos un poquito más atrás, encontramos, ya sin siquiera ir a la guerra, porque no estaba al alcance la guerra de la sociedad estaba en un lugar, el rey decía vamos a agarrar a golpes, y entonces determinaban un lugar, y la sociedad pues hacía soldaditos de plomo, y ahí los tenemos. Era el ejército, un soldado contra otro. Bueno, y si nos vamos más atrás y llegamos a las guerras occidentales del norte, y vemos que lo que está pasando en Francia, en los Países Bajos, es una tontería que no le entienden al cristianismo, y se están peleando entre ellos. Mientras tanto, en Estambul, o lo que es Constantinopla, corre hasta España, y de España brinca hasta América. En el siglo XVI, al buen amigo Copérnico se le ocurre decir que somos idiotas porque no medimos, pero llegaron aquí ¿con qué? Con textos como los viajes de Marco Polo y un montón de cosas. Ahora, si nos vamos más atrás, encontramos la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh va a la guerra, inventa guerras. Gilgamesh, si ya leyeron la epopeya, que está hermosa, eso es el lugar en donde nace la humanidad. Es un lugar después del diluvio universal. Este diluvio universal no es privativo de Mesopotamia, hay en todos lados, pero el discurso de Mesopotamia ganó. Ahora vámonos a ver cómo eran estas personas, y estas personas que desde donde nosotros nos van a maestrar, porque eso es lo que yo veo,
tienen una cantidad interminable de conflictos. El pueblo hebreo no tiene un lugar donde acoplarse. Fundan un lugar mítico, portátil, o sea, en realidad son magos, porque desde Babilonia inventan el mito de Moisés. Y fue después de que los corrieron, dado que se metieron ahí aprovechando una guerra que Egipto no pudo solventar, y en esa guerra que toman los hebreos, fundan el pueblo de Israel, digo, su religión, el Estado exacto, los quitan los de Babilonia, y desde el exilio fundan este lugar. Y este lugar empieza a correr y a sincretizarse, tomando el zoroastrismo, llega a Grecia, Grecia inventa el bien y el mal, es una traducción, y podemos ver que ahí Sócrates, que fue a la guerra, le entró el remordimiento de conciencia al buen amigo. Entonces el buen amigo se va y tiene un fan increíble. Este fan increíble nos inventa el cielo. Hoy nadie ha leído a Platón, pero todo el que siente que se va a morir ve una luz. Y es que está saliendo de la caverna, pues está muy bien. Y nos seguimos caminando, y si nosotros llegamos al buen Freud, pues bueno, miren, Freud tiene el buen atino, yo no lo critico en ningún sentido malo, pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de los discursos que vienen de Europa, y menos de los modernos, pero él está viviendo una circunstancia terrible, está viviendo un proceso antes, durante, después y entre guerras. Todo eso le pasa, y entre eso pierde la mandíbula. Entre eso, ¿cómo no le van a pasar todo lo que está viviendo una sociedad que antes no pertenecía? Ahora, vámonos a América, y vamos a partir que Marx denosta América justo en el juarismo, y el juarismo pues es el liberalismo, caray, es nuestro capitalismo liberal a la americana. En toda América Latina Juárez logró lo que Simón Bolívar no. Y entonces con esto nosotros no nos sincretizamos, nos hicimos un híbrido raro. Bien al estilo de Lévi-Strauss, nos hicimos un bricoleur rarísimo, porque participamos de ambas cosas. En nosotros podemos ver el amor cristiano. Nosotros los mexicanos, y tal vez todo el que habla español, acaba de suceder la dana española, y ahorita los problemas que tienen climáticos. ¿Cuántos hispanos no podemos ayudar? Bueno, yo no, pues, pero sí las pulgas. Si nosotros vemos lo que hacemos los hispanos y cómo tratamos de resolver, entendemos que no les hemos entendido a ellos en su situación de entender la vida. Y nosotros podemos rescatar desde un cristianismo. Cuando América, ¿cuántas guerras tenemos? O sea, hasta son de juguete. Colombia amenazando a Chile porque quiere mar. Pero son guerritas así, parecemos niños comparados con estos desgraciados que, por favor, Hitler puso de cabeza al planeta. Ahora, tendría razón, y si seguimos la cadena de su palabrita que dice right, y si nos vamos y llegamos a Carlos V como el primer right, vaya, entonces el hilo histórico no nos lo están contando bien, y todos nosotros tenemos un pequeño problema, y el problema se llama Ilustración francesa. A partir de ahí, toda la historia es deformada. Y a partir de ahí, nosotros alienados, creyendo que lo que decimos tras el método cartesiano o el método moderno que quieran, estamos hablando de verdad, incluido el lenguaje académico. El lenguaje académico me separa, me segrega del pobre que no fue a la escuela. ¿Cuándo va a entender el pobre la palabra hegemónico? Nunca. Entonces el pobre cree que es un insulto y se lanza a los trancazos. Ya tenemos motivo de guerra. Son muchos problemas en nuestro alineamiento. Estamos alienados constantemente de lo que nos están diciendo europeos, pero no volteamos a ver lo que nos dice por lo menos Vasconcelos. ¿Por qué somos una raza cósmica? Nosotros tenemos el sincretismo del mundo desde el siglo XVI.
Este lugar es la economía del planeta. Bueno, es una exageración y mucho amor a mi patria, ¿verdad? Pero esto es un saqueo específicamente, y por ello la leyenda negra y todo esto, es un saqueo al pueblo hispano. Y además, entre ellos, es una atomización de género que nos afecta. Hoy, el capitalismo liberal ha logrado vendernos nuestra identidad. Y el que se quiera sentir autogestable, que se sienta lo que quiera, ahí va a haber una tienda. Les agradezco mucho y les mando un abrazo gigante y voy a seguir allá, ahora sí, atento escuchándolos. Oye, Mateo, pues muchísimas gracias. No había tenido oportunidad de escucharte y te agradezco muchísimo que hayas entrado e interactuado, porque das una visión muy importante también. Hay que escucharte más. Te invito a que por favor, los siguientes sábados podamos seguir conversando, que puedas recomendarnos, que leer, que conocer también. Eso está muy bueno. Yo creo que necesitamos eso, otras visiones, escucharnos, a ver qué sobre este tema. Hay mucha historia y hay visiones que necesitamos conocer para no irnos con una posición inmediatista o muy unilateral solo de las cosas, ¿no? El problema es complejo, es histórico, pero creo que podemos avanzar. Sobre todo yo diría desde un punto de vista que quiero proponerles, que es un punto de vista pedagógico. A ver si logro expresar, porque lo pedagógico, aunque también viene, por supuesto, tiene su raíz en la ilustración, ¿no? Pienso que se ha ido reconfigurando y tiene una idea de creación y construcción colectiva. Ahí quisiera dejarlo en ese nivel, de cómo lo pedagógico tiene la potencia de crear y construir de manera colectiva. Y quisiera que esa noción la retomáramos para esas sesiones, es decir, cómo comprender en lo que estamos ahora, pero también cómo construir visiones, posiciones, estrategias o soluciones a lo que estamos viviendo. Tanto las que ya existen, porque hay muchas cosas que ya existen, muchas cosas que está haciendo la gente, en el plano de las artes, en el plano de la cultura comunitaria, en el plano del trabajo cotidiano en sus escuelas, etcétera. Hay que recuperar eso también, porque muchas de las respuestas están en lo que la gente ya hace. Y eso también quisiera que lo pudiéramos traer acá. No solamente nuestras posiciones, sino experiencias de lo que ya está ocurriendo. Yo quisiera proponerles que para la siguiente sesión, yo tenía ya preparado un tema, me gustaría que ustedes también propusieran otro que pudiéramos abordar. Tenía preparado pero escucho sugerencias. Tiene que ver con un libro que leí hace poco y que tiene que ver, continuando con este tema de la guerra, pero con el tema de Gaza. Ya lo mencionó hace un momento algo, dijo Mateo, sobre el tema de Israel y todo este gran enredo y desastre mundial que tenemos. Pero Franco Berardi, que es un filósofo italiano, hace un análisis sobre el pensamiento universal y él tiene una posición bastante fuerte, bastante dura, acerca de que estamos quizá ante la extinción de lo humano. Esa es una posición que él hace, pero me gusta lo que él escribe, lo que viene describiendo. Y plantea ese reto, ¿no? Pensar después de Gaza, a lo mejor tendríamos que
escribir algo de qué pensar después de Venezuela y después de Cuba, de lo que está pasando, pero esto es una propuesta que quiero hacerles para la siguiente sesión, pero quisiera escuchar alguna propuesta, porque a lo mejor le podemos entrar desde desde otro ángulo a este tema para seguir las reflexiones, que no se quede aquí solo en esas primeras líneas de cómo avanzar hacia unos futuros que no sean tan crueles, tan desastrosos, ¿no? Tan inhumanos. Entonces, no sé, quisiera conocer su opinión acerca de el siguiente tema, ya sea que tratemos o que avancemos hacia otro asunto. Bueno, ahora sí que tomándome la palabra, yo considero que está muy bien y yo plantearía mucho un tema que sería una crítica directa a la modernidad y sus discursos. Miren, permítanme que toque algunas cosas. No sé si estos autores que voy a decir son digamos, muy actuales, pero son una semilla muy importante en nuestro pensamiento, que son Hannah Arendt, Foucault, Heidegger. Estos autores parecen así todos, hasta Jean-Paul Sartre, todos, estas maravillas lumbreras, hasta Chomsky, ¿no? Parecen mágicos, la verdad, uno los lee y son encantadores. Pero si uno les pone la atención debida, Foucault no está criticando el poder. Foucault está criticando e institucionalizando el abuso. Y el abuso es humano, el abuso es natural. Nosotros podemos ver el abuso hasta en una planta, como un árbol toma más posesión del terreno, como una enredadera se sube por las paredes. Ese es abuso. Si lo vemos desde la particularidad de la interpretación humana, es abuso. Pero si lo vemos desde la naturaleza, eso es algo que pasa. Ahora, Foucault no lo nombra abuso, lo nombra poder. Y ahora, a partir de que habla Foucault, entendamos y vemos simplemente la actitud de Hitler, pero en serio, sin el discurso moderno. Y nos damos cuenta que Hitler tiene motivos importantes. Alemania pagó toda la Primera Guerra, quedó peor que Cuba, se levantó sola. Tienen todo el rencor social para ellos. No nos involucra. Bueno, si vemos a Foucault y después de Hitler, la descripción que hace y la sexualidad, no es nada raro lo que pasa en los años 70. La píldora anticonceptiva, la revolución sexual, y ¿para qué nos preocupamos del día de hoy? Entonces, yo creo que y planteo una crítica, ¿no? A todos estos grandes educadores que no son más que, desde mi punto de vista, alienantes, ¿no? Si leemos y contrastamos a Sor Juana Inés de la Cruz con lo que dice Descartes, nos damos cuenta que su dudar de los sentidos lo lleva desde el sentimiento, y es el pensamiento, claro, que nos muestra nuestra queridísima Sor Juanita Chula. Y bueno, esa es mi propuesta, es una crítica a todos los europeos. Está muy bien. Yo creo que, Mateo, ¿qué te parece si vas preparando algo así y, no sé, para próximos sábados, a lo mejor podrías tú, introducirnos a estas discusiones y te seguimos? Muy bien. ¿Sí? Me parece excelente. Súper, súper. Liz, adelante. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que propones de abordar un poquito este libro de Pensar después de Gaza y este punto que pones sobre la mesa de pensar después de Venezuela, ¿no? Y que creo que es algo que nos compete mucho como sociedad latina, ¿no? Entonces a mí sí me resultaría súper interesante abordar esto y abordarlo también desde el punto de la educación y de los que participamos en la educación, de cómo lo podemos abordar nosotros, ¿no?
Ok, muchas gracias. Gina y Arturo. Sí, a mí también me gusta la propuesta de analizar ese texto porque al final nos permite seguir la línea que se abrió hoy. Entonces tenemos creo que como todavía muchas cosas que se pueden analizar y a lo mejor ya voltear a esa mirada pedagógica y creo que ese texto nos permite perfectamente continuarlo. Gracias. Arturo. Sí, bueno, yo ahí propuse la lectura de un libro que se llama El Castillo Blanco, porque habla de un cuate italiano que lo capturan en Turquía, me parece. Entonces habla como de cómo se parece después ese cuate que lo capturan a su captor, pero habla de la perspectiva de cómo la guerra deshumaniza al otro, ¿no? Y entonces esa parte de la deshumanización es uno de los aspectos de la guerra. Y quería hablar de ese aspecto porque es solamente uno de los muchos aspectos que implica el tema de la guerra. Entonces, lo que quería proponerles es primero continuar con la reflexión sobre este tema, pero antes de abordar como situaciones específicas como la de Gaza o la de Venezuela o la de las otras guerras, pienso que venía muy bien el inicio de lo que habías planteado sobre lo que plantea Freud sobre estas pulsiones y encontrar como el origen de esas pulsiones, no solamente en la historia, ¿no? No solamente como en esas referencias históricas, sino en lo que propone Mateo acerca de la propia antropología, ¿no? De lo que somos como humanidad. Y ahí sugeriría como una ruta metodológica, ya que habla de lo pedagógico, como una ruta metodológica para abordar el tema de la guerra, ¿no? Y esto es que se fuera como que pudiéramos ir entendiendo de qué se trata ese fenómeno que va más allá de lo personal, ¿no? Porque fíjate que a mí me llamó la atención que Freud, sí, o sea, es como si situara como esta parte de lo caliente y lo frío, ¿no? Como si situara en el plano de lo individual esta parte de las pulsiones, ¿no? Por supuesto tiene que ver con lo individual, pero la guerra es un fenómeno social y las problemáticas que están vinculadas a la guerra, es decir, el dominio del otro, tiene que ver no solamente con lo individual, sino con algo que va más allá de eso, ¿no? Entonces, y no es algo reciente. Entonces, propongo justamente como ya que hablas de lo pedagógico, propongo hablarlo desde un plano como ordenado, si es que eso se puede entender, para como ir comprendiendo poco a poco, sin que eso signifique hablarlo desde una sola manera, ¿no? O que se hable de un solo libro, lo que sea, sino más bien abordarlo ya en una próxima sesión, retomando esto que ya se dijo, y y agotarlo en términos que no se va a agotar jamás, ¿no? Pero agotarlo en ese plano de comprender como ese origen de la idea de la guerra, ¿no? Del uno contra el otro. Sí, pues a ver, ¿qué les parece esta propuesta? Que tú, Arturo, nos comentes acerca de este texto, de esto que propones, de cómo la víctima se identifica con su agresor, algo así entendí. Sí. Y y en esta ocasión yo comenté lo de el libro de Gaza. Y ya para otras ocasiones, ya tendríamos que ver cómo involucramos a más visiones, ¿no? O sea, me gustaría que después, bueno, Ale, Gina, Liz, Mateo pudieran organizar una sesión y a lo mejor dedicarle, yo diría que 2 o 3 sesiones a este asunto, de por lo menos tener un mapeo de por qué la guerra hoy es un tema que tendríamos que comprender, abordar, enfrentar,
y ver cómo podemos situar a la guerra en el marco del futuro. Si es inevitable, si es algo con lo que tenemos que convivir, aprender, combatir, etcétera. Pero pienso que pudiéramos dedicar otras 2 sesiones a este tema y ver de ahí si se pueden desprender otros, ¿no? Y que también nos sirvan, como decía Liz, para quienes estamos en el plano educativo, pues a tener una actuación pues más centrada, más sensata incluso, y también un poco más esperanzadora, ¿no? Que no todo lo veamos como tan complejo, tan difícil y tan avasallador que ahora yo, la verdad es que he visto así muchos mensajes de colegas o incluso el silencio también habla muy fuerte a veces, ¿no? Que nada dicen de lo que está pasando y no sé si están resignados, no sé si ya todo está dicho, etcétera, pero creo que sí tenemos todavía que discutir un poco más de eso. Entonces les propongo que la siguiente sesión abordemos tanto Arturo como yo este asunto con estas 2 cosas que proponemos y una tercera sesión, alguien más se proponga, Ale, Gina, Liz, Mateo, y podamos ir avanzando, ¿no? En esa comprensión de estos asuntos. Esa es la propuesta que tengo para la siguiente, si les parece bien. Y eso implicaría, bueno, pues que compartamos un poco de lo que tenemos. Yo tengo ya escaneado la primera parte de este libro, se los puedo compartir con mucho gusto. O si alguien tiene cosas que compartir también, algún video, alguna lectura, pues también yo creo que nos vamos a enriquecer. Pues eso diría para concluir la sesión de hoy. Y bueno, pues agradecerles mucho, la verdad es que pues estamos experimentando, pero yo creo que poco a poco va a ir agarrando fuerza, sobre todo con la participación de muchas y muchos que seguro que van a sumar y creo que hay que escucharlo, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo más para cerrar. Bueno, yo siempre entro en problemas, pero ya mejor, Gina. Pues yo solo celebrar el espacio, perdón, Mateo, rápido, celebrar el espacio y las coincidencias y el ejercicio que va a ser, me parece muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Ale. Yo Gina. también me siento muy honrado, de verdad me siento feliz de haber participado con ustedes. Perdón, mi cámara está mal puesta y perdón por mi gorra, pero aquí hace mucho frío. Estoy en Guanajuato, aunque soy de la Ciudad de México. Y bueno, les agradezco mucho. Francamente, estas cosas considero que hacen mucha falta. Yo considero que nosotros debemos, o vaya, el que impulse el movimiento, no movimiento político, no vayan a creer, pero que impulse un nuevo modelo de pensamiento, tenemos que empezar desde la construcción de una nueva ágora, la ágora digital, y no en Atenas, sino aquí en la red. Entonces, creo que es importante que hagamos una revisión, así como dice Arturo, como dicen todos, una revisión porque nuestra situación pedagógica depende mucho de cómo hemos entendido la modernidad los hispanohablantes. Y todos los hispanohablantes estamos en una situación muy terrible porque ocupamos prácticamente la mitad de la población del planeta. Somos los que producimos los iPhone y toda la tecnología, y somos los que la consumimos. Entonces tenemos una situación de análisis que creo que podría eliminar todo tipo de guerra, porque si nos analizamos como cultura desde el siglo XVI, hispana, nosotros no tenemos conflictos. O sea, veámoslo así fríamente, y lo que pasó en México, Perú,
de la negación de la embajada y todo esto, la verdad es que no se compara con Putin echándose unos tequilas con Angela Merkel, ¿verdad? Entonces, imagínense los tequilas en qué terminan, ¿no? Estos cuates se van a matar, son muy violentos. Bien, y agradezco mucho el espacio y la charla. Y mucho gusto a todos. Igualmente, Mateo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estaba perdón Liz primero y después Gina. Perdón. Muchas gracias, Adolfo. Y pues bueno, para empezar a agradecer el espacio, porque definitivamente sí hacen falta esos espacios y a veces poder tener el gusto de encontrarse con personas con quien dialogar y un poquito entrar en conflicto incluso, ¿no? Pero en plan académico sano. Definitivamente yo sí te agradezco y te sigo la corriente con esto. Si gustas en un par de fines de semana, si me invitas y me das chance de acomodarme, yo hago una propuesta por ahí la próxima semana. Y saludo Súper. a todos y mucho gusto. Gracias, Liz. Muchas gracias. Gina. Sí, igual nada más quería agradecer el espacio, felicitarte por esta iniciativa, porque como bien dice Liz, hacen falta estos espacios de diálogo, de encuentro, y qué maravilla que podamos hacerlo de esta manera y con temas tan relevantes también. Muchísimas gracias y mucho gusto a todos y todas. Gracias. Pues nos vemos el próximo sábado y nos seguimos comunicando. Chao.